Se acaba de presentar en el festival Viva México, que se ha venido celebrando aquí en París, la película Me estás matando, Susana, del realizador mexicano Roberto Schneider, protagonizada por Gael García Bernal y la española Verónica Echegui. Se trata de una comedia romántica, aparentemente ligera, pero que nos confronta a las diferencias culturales entre norte y sur, y es una crítica despiadada al machismo que caracteriza a muchos países latinos, en América Latina, pero también aquí en Europa. Y para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del cine, Roberto Schneider ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, gracias por invitarme. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Roberto, que explique antes que nada que has nacido en Ciudad de México en 1962 y que me contabas que tus primeros pasos en el mundo del cine, de la farándula, los das haciendo teatro en la universidad. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sabes que de hecho, incluso de niño en la escuela, poníamos obras de teatro que a veces se enseñaban en el público porque teníamos un maestro que era un director de teatro y esas fueron como mis primeras experiencias. Y desde entonces me gustó muchísimo esto de las artes narrativas, la verdad. Eso fue mi primera experiencia, pero vamos, eso fue una cosa que se olvidó. Y luego en la universidad, pero ya estudiando cine, decidimos montar algunas obras de teatro y actué yo en un par de ellas, que fue una experiencia fascinante, la verdad. Roberto, ¿cuándo empiezas a interesarte por el cine? Mira, sabes que siempre me fascinó el cine, pero en mi casa había una cosa muy curiosa. Nos hicieron pensar que podíamos dedicarnos a lo que sea menos al cine. Entonces creo que por eso acabé decidiendo que eso El era lo que espíritu yo de tenía que contradicción. hacer. Puede ser. No sé. Pero ¿sabes que lo decido en un verano, de hecho, en que en teoría me iba a matricular a estudiar administración y pues no estaba yo muy convencido de eso, pero me dediqué a leer y leí sin parar y eso fue lo que me inspiró, fíjate. Y es curioso que ahora lo que he hecho como director han sido 3 adaptaciones literarias, pero sí fue leer Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky que me hizo darme cuenta que yo tenía que dedicarme a las artes narrativas. Y había compuesto música, había tomado muchísimas fotografías, o sea, como que había una serie de cosas y me pareció que el cine era el medio para mí. ¿Habías visto alguna película, imagino Había también, visto no? muchas películas, me encantaban y fíjate que de niño soñaba con hacer una película. No me acuerdo muy bien ni de qué iba, pero me acuerdo que era de un niño con un caballo. Este, Roberto, muy pronto vas a trabajar en películas como Habana, de Sidney Pollack, nada más y nada menos, Blood In, Blood Out, de Taylor Hackford, o Mi vida loca, de Alison Anders. La industria del cine en Estados Unidos está todavía a años luz del cine latinoamericano o europeo, o ya las distancias están reduciéndose. Yo creo que se han reducido mucho. Lo que sí es una industria muy potente, ¿no? Entonces se produce muchísimo y hay técnicos y también casas que proveen servicios muy especializadas y muy avanzadas. Pero yo creo que en términos de los realizadores y de los diferentes departamentos, cada vez la distancia es menos, yo siento. Obviamente el acceso a la distribución también es muy importante y por lo tanto a los recursos y entonces en ese sentido creo que sí hay una distancia gigantesca. Jorge Schneider, tu primera película, Dos crímenes, ya está basada en la novela del mismo nombre de Jorge Ibargüengoitia, perdón el acento vasco, que no es muy bueno. Las relaciones entre cine y literatura no siempre han tenido buenas consecuencias, ¿no? Y a pesar de eso, decides correr el riesgo de llevar al cine una novela. Sí, sí, sí. Y sabes que Ibargüengoitia específicamente me daba miedo a esa edad porque sentía yo que era un tono muy específico y me parecía que la clave era darle al tono. Yo incluso había visto un par de películas que se habían hecho de Ibargüengoitia y me parecía que la llevaban a un tono distinto al que yo había percibido en las novelas. Entonces, para mí ese era el reto realmente. Pero sabes que yo siempre lo he entendido, que las novelas ahí están y no van a cambiar. Y tú tienes que hacer tu visión, tu interpretación.
Igual que se monta Hamlet en diferentes idiomas por todo el mundo y eso, cada obra pues, es única en sí misma. Yo siento que el cine es un poco así, las adaptaciones literarias. Entonces, esta es como mi visión. En 1999, Roberto, creas la Banda Films, una compañía de producción de cine publicitario con la que has obtenido muchos premios, prestigiosos premios internacionales. La publicidad permite trabajar con más medios, ¿no?, que el cine convencional. Sí, mucho. Y además con más frecuencia. Entonces, para mí ha sido una gran escuela. Aparte que me da la satisfacción de terminar trabajos en tiempos cortos, probar cosas, puede ser mucho más aventurado en ese sentido, porque el cine, cada película es un compromiso muy grande. Entonces, para mí resulta muy refrescante el hacer pequeñas películas publicitarias, si quieres, aunque no es tan satisfactorio. Me acuerdo los años que me dediqué exclusivamente a dirigir publicidad, veía lo que había hecho en el año y pues era un corte comercial. Eso no te llena demasiado, pero sí me permitió aprender muchísimo, ¿no? La publicidad permite ciertas aventuras que en el cine comercial no están permitidas, ¿no? Exacto. Y aparte, pues viví de eso mucho tiempo y me dio una estabilidad porque tenía yo hijos chiquitos y me permitió estar en casa e irme a trabajar y venir. Mientras que el cine es algo que te absorbe. Aunque estés en tu ciudad, trabaja uno miles de horas y la cabeza se te va a otro lugar. Y así tiene que ser, por lo menos así lo he vivido yo. Roberto Schneider, tu película Arráncame la vida, de 2008, logra ser la más taquillera de la historia del cine mexicano. O casi. ¿Cuál es el secreto? Bueno, en su momento, ya hoy en día, afortunadamente en México hemos tenido unas taquillas impresionantes después, pero yo creo que ayudó mucho el hecho de que había mucha gente que conocía la novela y la quería mucho y que fue una de las primeras producciones más grandes que se hacían en México. No sé, yo creo que fue una combinación de cosas. Y pues fue afortunada, a la gente le gustó. Así pasa. No hay secreto. Y sabes que también ayudó que Fox se involucró en el proyecto desde el principio, puso parte del capital para que se hiciera la película y creo que hubo un compromiso de promoverla. Hicieron un gran trabajo de promoción y pues nos consiguió entrar en su momento 700 salas era muchísimo en México. Hoy en día se abren películas mexicanas con 2000 salas, pero en ese entonces no había sucedido. Creo que abrimos un poquito esa brecha. Con Arráncame la vida fue nominada a los Oscars de Hollywood o fue presentada a los Oscars. Estuvo en el shortlist. O sea, digamos que México la escogió para representar a México. Luego la Academia de todas las películas del mundo escoge 9. Y luego de esas 9 se presentan a un comité que selecciona cuáles son las nominadas y ahí nos quedamos tristemente. ¿Fuiste a la ceremonia al menos o no? No. Me tocó prender la televisión a las 5 de la mañana, que es a la hora que anuncian, y ver, la primera no fue, la segunda y así. Pero fue emocionante y la verdad es un orgullo haber llegado ahí. Así es la vida, ¿no? Y solo 8 años más tarde, Me estás matando, Susana. No es mucho tiempo, 8 años entre cada película. Sí, mucho. Sí, me he tardado mucho, la verdad. Tiene que ver el hecho de que he estado haciendo publicidad en el medio, que manejo una compañía productora. Hoy en día ya no he dirigido tanto en los últimos años, pero aparte arranqué la productora para producirme a mí mismo y de pronto fui sumando directores y me convertí más casi en un productor durante muchos años que manejaba la compañía. Pero también produje otras películas, produje Aquí Entre Nos, produje Las Horas Contigo recientemente y pues la suma de todas esas cosas ha hecho que me tarde, la verdad. Nunca es tarde cuando llega. Elena Poniatowska, que estuvo aquí hace un año precisamente, dijo de la novela de José Agustín, en la que está basada, Ciudades desiertas es el título de la novela, que era la primera novela antimachista de la historia. ¿Cuáles fueron los motivos para que te lanzases a la aventura de traspasarla a la pantalla? A mí me pareció sobre todo muy divertido el personaje de Eligio. Me parece que representa mucho la forma en que somos los mexicanos, para bien y para mal.
No fue desde con una óptica de decir, quiero hablar sobre el machismo, pero fíjate que sí me he dado cuenta en las películas que he escogido hacer, o sea, desde Frida, en la que estuve como productor y que tuve que ver con que se desarrollara y sucediera, con Arráncame la vida, con esta, de que la cosa de géneros es una cosa que me apasiona. Y yo creo que yo me considero muy feminista, o sea, yo creo que en México parte del problema que tenemos es que muchas mujeres son muy machistas, o sea, porque hay un lado de esa cultura que de una forma extraña creen que les conviene y yo creo que es muy destructiva. Entonces hay algo que me gusta de explorar y de moverle a esos patrones, a investigar cómo funcionan y sus consecuencias, ¿no? En el reparto encontramos a Gael García Bernal, un antiguo motociclista, y a la española Verónica Echegui. El hecho de haber elegido a una europea como novia del protagonista, Eligio, subraya, ¿no?, aún más el machismo del pobre Eligio. Sí. Me parece que José Agustín había puesto la novela en el centro de los Estados Unidos, en parte para resaltar, ¿no?, para que quedara como fuera de lugar las actitudes de este Eligio. Y que me pareció que al poner una Susana, una pareja de él, que fuera también de otra cultura, ayudaba para aún más, ¿no?, resaltar estas actitudes como bastante primitivas de nuestro queridísimo Eligio. Muchos espectadores se dirán que Eligio es un chico de lo más normal, ¿no? Que no entienden por qué reaccionan así esos gringos. ¿O no? Sí. Es un personaje fascinante porque es un cuate lleno de vida, es un cuate con el corazón en el lugar correcto, pero muy autocomplaciente, ¿no? Yo creo que en ese sentido nos identificamos muchos, ¿no? En esta autocomplacencia, pues sí hay una influencia cultural de cómo ha crecido, aunque ideológicamente él pueda no estar de acuerdo en esta ideología que ha ido absorbiendo, ¿no? O sea, ya pensándolo, pero inconscientemente yo creo que actúa sobre nosotros. Y yo creo que es divertido. Como dijo bien Gael en una entrevista, decía, es que es muy divertido desde fuera ver lo que le pasa a Eligio y cómo la sufre. Para Eligio no es nada divertido. Pero... Pobrecito. ¿Cómo fue el rodaje ahí en esa universidad en Estados Unidos? Hay anécdotas seguramente. Sí. Fue muy interesante. Afortunadamente fuimos y rodamos en esa universidad, pero rodamos todos los exteriores por una cuestión de compromiso con la industria en México y con el gobierno, por cuestiones de financiamiento. Todos los interiores los filmamos en México, se construyeron en México, pero rodar en Winnipeg nos permitió trasladarnos y captar un poco cómo es esta experiencia de Eligio como un extranjero llegando a esa cultura, ¿no? Y realmente así nos sentimos, un poco fuera de lugar. Nosotros éramos unos cuantos mexicanos y Verónica, que venía de España, unos cuantos extranjeros que llegamos a trabajar en una pequeña ciudad americana, un poco similar a la experiencia de Eligio que llega a esta ciudad universitaria, ¿no? Entonces había... pues sí, encuentro con algunas gentes muy padres, como le pasa a él mismo, y mucho también sentimos un poco esa discriminación, si quieres, y el ser como externos a esa cultura a la que llegamos. Yo creo que eso estuvo muy bien. Fue Al menos imagino que la producción pagó los taxis a los actores, ¿no? No como Eligio, que no paga el taxi llegando del aeropuerto. Sí. No, la verdad también, a pesar de que es una pequeña ciudad, con una infraestructura muy chica, es como... es muy eficiente y fueron muy generosos y hay incentivos fiscales increíbles para filmar en Canadá, que es donde filmamos. Entonces realmente estuvo muy bien. Una cosa por la que escogimos Winnipeg, además por su pequeña infraestructura, fue también porque es uno de esos pocos lugares que sabes que sí o sí, llegadas ciertas fechas, va a estar cubierto de nieve. Y para nosotros la nieve, el frío, era un personaje casi dentro de la historia, ¿no? Porque yo quería que conforme las cosas entre él y Susana se complican, el clima reflejara un poco también esta sensación de Eligio, ¿no? Y entonces yo quería que empezara en un otoño rojo donde hay un momento de revivir la pasión,
¿no? Y que luego las cosas se pusieran heladas, ¿no? Y entonces contábamos con eso. Lo que hicimos fue ir, filmar en Canadá unos días, nos regresamos a México a filmar un rato y luego regresamos unas semanas después y eso estaba helado. Estábamos filmando a menos 30 grados. Es helado, ¿no? Y ahí sí, Gael y Verónica tuvieron que aguantar porque pues, sus personajes no podían estar vestidos como la gente local y como yo. Afortunadamente tenía mi buen abrigo que me prestaron. Pero pues ellos tenían que salir a hacer cada toma con sus ropas de mexicanos que no saben cómo vestirse en esos climas. Entonces se lavan. Gael tenía que treparse por una pared y me decía la segunda toma, me decía, es que Roberto, ya no puedo doblar los dedos. Por favor. Pero Roberto, me decías que había algo de autobiográfico en el personaje de Eligio. ¿Has conocido ese ambiente de los profesores, de los poetas, escritores latinoamericanos que van a dar cursos a universidades canadienses o americanas? mira, yo no sé si es autobiográfico, lo escribió José Agustín. Yo tengo la sensación de que hay cosas obviamente que está hablando de sí mismo porque tienen una honestidad, una frescura, no una cosa como intelectualizada, sino que se siente muy real, muy inmediata. Y si te referías a mí, hay cosas que yo, claro, meto a la hora de escribir el guión o a la hora de montar la escena, inevitablemente meto mi experiencia. Acabo pues quedando yo de alguna forma también en la pantalla. A pesar de que son adaptaciones literarias, es inevitable, ¿no? Que cada quien traemos nuestra experiencia. Así como la hay de los actores. O sea, yo le pedí a Gael que un poco para tratar de recuperar este espíritu que tiene la novela, que improvisáramos, que tuviéramos esa frescura. Entonces yo creo que hay mucho de Gael en ese personaje. Y creo que es parte de lo atractivo del personaje. Roberto Schneider, ¿tenemos que esperar 8 años para la próxima película? Hijo, espero que no. Hay proyectos ya. No, sabes, la verdad, me he distanciado un poco del mundo de la publicidad porque me quiero concentrar ahorita en formatos más largos. Estoy trabajando ahorita en un guión de una película y en una idea para una serie de televisión. Entonces yo espero que ahorita pueda tener más continuidad. En fin, pues muchísimas gracias, Roberto Schneider, por haber estado aquí con nosotros. Tienen de momento Me estás matando, Susana, que es la última película de Roberto Schneider. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español o YouTube también, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permíteme también saludar a Solène, que está detrás de los cristales, Solène Moulin, quien ha estado a cargo de la realización sonora y visual de la emisión. Gracias de nuevo y que sigan los éxitos con esta película. Muchas gracias.